Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz María Ugarte Salinas, soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano y el día de hoy vamos a tener el tema de racismo, neorracismo y educación, la competencia cultural para contrarrestarlos. Para lo cual vamos a retomar dos lecturas, la primera de Ijikachi es racismo, neorracismo y educación y la segunda de Martínez y Calzado, la competencia cultural como referente de la diversidad humana en la prestación de servicios y la intervención social. Para lo cual vamos a comenzar analizando el marco legal. A lo largo de la historia ha habido muchas organizaciones y muchas leyes que han luchado por los derechos de los indígenas y contrarrestar la discriminación, entre los cuales se encuentran la Convención Nacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, llevada a cabo el 21 de diciembre de 1965. También se encuentra la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Aparte de todas las leyes que se han hecho a lo largo de la historia en diferentes países sobre la igualdad de las personas y la discriminación que no existe. Entonces, esto es importante que esté visibilizado porque muchas veces estas bases jurídico-políticas lo que han hecho es hacer hincapié en aspectos constitucionales y eso hace pensar que se está trabajando la discriminación, que se está erradicando en los diversos países, pero muchas veces al decir que ya están las leyes, eso no implica que estas leyes se estén llevando a cabo y eso no implica que se esté erradicando la discriminación, por lo cual se invisibiliza la discriminación. Por eso es importante señalar que muchas veces el marco legal solamente se queda ahí en la ley, pero pues no se cumple en la realidad. Otro aspecto es el neorracismo. Y aquí entra un término que muchas veces es conocido y es la posciencia. La posciencia, como sabemos, la tecnología ha venido a a dar una nueva forma de conocer el mundo y a revolucionar todo. En este aspecto entra la ingeniería genética, porque ha traído nuevas formas de segregación con el genotipo. ¿Qué significa esto? Pues la tecnología ha avanzado tanto que nos ha permitido conocer más el genoma humano y nos ha permitido realizar estudios sobre el ADN de las personas. Toda la humanidad cuenta con una misma esencia genética. La diferencia es del 1%. De una persona a otra persona, la diferencia es del 1%. Y ese 1% ha hecho que haya esta segregación y esta discriminación, el decir tú eres negro, tú eres blanco, tú eres una raza aria, tú eres una raza afro, ha hecho que haya estas distinciones. Y bueno, los individuos con genes comunes suelen compartir otros elementos como áreas geográficas, su folclore, su ideología, y esto ha sido lo que se ha conformado como las etnias. ¿Qué es lo que pasa con este neorracismo? Que se han empezado a hacer muchas investigaciones aparentemente disfrazadas para decir queremos que ya no haya tantas enfermedades, queremos que las personas, que el genoma se vaya modificando para que las personas sean cada vez más perfectas, para que no haya tantas enfermedades, para eliminar el cáncer, pero esto está disfrazado de una segregación, de buscar una raza más pura, podría decirse, y esto lo que hace es que haya una forma de perpetuar esta segregación. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que permitimos o con el dejar estos estudios al aire y no cuestionar el racismo o el neorracismo o todo tipo de discriminación es legitimar y naturalizar su existencia. ¿Qué significa? Que mientras yo haga un estudio y yo quiera solamente favorecer a cierta clase de personas, estoy discriminando y estoy naturalizando la existencia de este neorracismo. Vamos a continuar también con la discriminación en la educación. El racismo opera tras bambalinas. Es bien sabido que en las escuelas existe una discriminación
Y es un racismo oculto, se disfraza de otra clase de prejuicios y se naturaliza. Hay un afán de ocultar, tergiversar la existencia del racismo. A veces vienen los alumnos con nosotros y nos dicen, maestra, están haciéndome esto, me están tratando mal, y nosotros nos hacemos los ciegos y decimos, no pasa nada, son niños, así se llevan, es natural a su edad. Esto es una forma de perpetuar y de naturalizar la discriminación en las aulas. Los imaginarios llenos de estereotipos raciales en el sistema educativo. ¿Qué significa esto? Que la educación, por un lado, cumple una función de movilidad social, pero por otro lado, está reproduciendo las jerarquías y discriminaciones raciales en los patios, pasillos y las aulas, y nosotros como docentes somos los responsables de decir y de hacer visible estos tratos que están pasando en las aulas, el estar al pendiente de cómo se comportan nuestros alumnos. Obviamente siempre va a existir estos tratos, pero es importante que nosotros hagamos visible y le demos esta importancia, porque tal como lo señala Foucault, hay que poner en juego, exhibir, transformar y dar la vuelta a los sistemas que apaciblemente nos rodean. Hay que exhibir cuando una actitud es mala, cuando están nuestros alumnos comportándose de una forma que no es, el decir tú, yo soy mejor que tú, o porque tú tienes la piel morena, vales menos, es una forma de discriminación que se perpetúa todos los días en nuestras escuelas y que nosotros como docentes muchas veces reproducimos al momento en que nosotros nos estamos haciendo indiferentes ante las situaciones que pasan en nuestras aulas. Otra forma de discriminación que pasa mucho en las aulas es la vestimenta indígena. En nuestras aulas tenemos todo tipo de alumnos indígenas y mestizos, entonces la vestimenta indígena sufre discriminaciones y estereotipos constantes en el campo educativo. Este aspecto, la verdad, me llamó mucho la atención porque en mi entender, yo pensaba que aparentemente los uniformes son una forma de evitar la segregación y la discriminación en las personas, sobre todo en los estratos bajos y los estratos altos, porque la vestimenta es una forma en la cual los niños también dicen, tú tienes dinero, tú no tienes dinero, y los uniformes es lo que hacían. Pero al leer este apartado, la verdad, me causó mucho ruido porque también al no permitir que las personas eh, vistan con su ropa eh, con la cual se identifican, es una forma en la cual estamos también haciendo perder su identidad. Entonces, para algunos mestizos, el vestir la indumentaria indígena significa vestir mal. Tenemos la idea de que un indígena se viste mal, cuando en realidad su vestimenta, la verdad es que es carísima, tiene y aparte de que es carísima, tiene un arte, una artesanía y un valor cultural muy grande. Entonces se evidencia la doble vía de discriminación. No solamente se le discrimina por su aspecto como persona, con su aspecto físico, sino también por su indumentaria, la forma en la que se viste. Aquí viene un aspecto importante, la resistencia al monopolio de representación en la educación. ¿Qué es lo que pasa? Pues la única forma en la cual los indígenas y las etnias tienen para defender su ideología y su cosmovisión es la forma de resistencia discreta y no discreta que recurre a formas indirectas y directas de expresión, su infraeducativa. Los padres y las madres de familia entran en este juego de lucha, de negociación con los profesores. Entonces hay una estira y afloje ahí y de nosotros como docentes depende darle apertura, permitir la visibilidad de las culturas indígenas. Las mujeres indígenas sobre todo son quienes sufren doble discriminación por su origen étnico y su condición de mujer. Es importante, y aquí hago hincapié en la competencia cultural.
que es de suma importancia sobre todo para nosotros como docentes, porque es la que supone la continua mejora en el reconocimiento de las dimensiones culturales, lo cual incluye la aceptación de las diferencias intergrupales. Es necesario y es imprescindible que aprendamos a aceptar las diferencias y que no pensemos que las diferencias son algo malo, sino al contrario, en lugar de limitarnos, es algo de lo cual nosotros podemos retroalimentarnos y acrecentar nuestro acervo y nuestra cosmovisión. La capacidad para tratar a las personas con flexibilidad y sensibilidad cultural. La capacidad para entender las propias ideas, predisposiciones y reacciones. Hay que aprender a respetar, hay que aprender a conocer, hay que aprender a comprender al otro, aunque sea diferente. No, es más, entre más diferentes somos, más ricos somos. Esas diferencias son lo que nos hacen más completos y más complejos. En este aspecto, las dimensiones nos señalan la conciencia cultural, el conocimiento cultural, la habilidad cultural y el encuentro cultural. Es importante tener una conciencia cultural, ser conscientes de que en mi aula hay niños que son de ciertas culturas, que tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes formas de convivir, de relacionarse. Conocer esas culturas, cómo es tu cultura, retomar esas culturas en las aulas. Vamos a trabajar hoy cómo se dice en tu idioma esta palabra, cómo convives con tu familia, qué significa tu vestimenta, las habilidades culturales que tenemos que tener los docentes, cómo debo de tratar a los demás, a los que me rodean, aunque sean... debemos estar muy capacitados en este aspecto porque no todos piensan igual, ni la forma en cómo se interactúan es igual. Entonces, debemos de prepararnos cada día y tener un encuentro cultural, convivir, interactuar, no solamente estar presentes, pero no saber qué es, cómo piensa cada uno. Por tanto, las intervenciones deben dirigirse a promover relaciones más igualitarias entre todos los grupos culturales que componen un determinado grupo comunitario. Es importante que nosotros favorezcamos estas relaciones igualitarias en nuestras aulas, que le demos la apertura a que nuestros alumnos conozcan otras culturas, otras formas de vivir, otras formas de pensar, otras formas de alimentarse, otras formas de convivir y que les digamos que eso no está mal, al contrario, que en nuestras diferencias están nuestras fortalezas y que debemos aprender a respetar a todas las personas. Entonces, espero de verdad que estas lecturas y estas diapositivas hayan sido de ayuda para ustedes y sobre todo se hayan quedado con algo. De verdad, yo tuve algunas contradicciones en mi forma de actuar como docente que dije, híjole, creo que aquí la estoy regando, creo que me falta más prepararme, me falta más retroalimentar y la interculturalidad, fomentar más ese intercambio cultural entre mis alumnos y creo que esto me va a servir para retomarlo en mis prácticas educativas y sobre todo en mi forma de vivir y de pensar y de convivir con las demás personas. Les agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos la próxima. Hasta luego.